¿ya? Para quienes no han podido dejar sus obligaciones y estar con nosotros, quiero agradecer a nuestros panelistas y a los que están presentes, a Santiago, a Felipe, a Mane. Mencionar que Montserrat Lepe, lamentablemente no va a poder unirse a este conversatorio, dado que tiene un tema que resolver, ¿ya? Esperemos que todo salga bien para ella y bueno, ya habrán otras oportunidades. Esperemos que sigamos estas conversaciones que son tan interesantes para todos. Bueno, ¿les parece que los presento? ¿Quieren presentarse? De repente es bueno cuando uno se presenta y quiere mencionar también qué es lo que trae, ¿cierto? En este conversatorio. Entonces quisiera partir de manera anticuada por las damas, por Manen, si te parece, que nos cuente un poco quién eres, qué te trae, lo que quieras compartir. Súper. Hola, buenas tardes, casi noches. Em, Me presento, soy Magdalena Sanfuentes, médico psiquiatra, también psicoterapeuta y docente. Estoy muy contenta de estar acá, agradecida de esta posibilidad, de este interés, de que nos juntemos a conversar estos temas que tienen una importancia cada vez mayor en la medida que las psicoterapias asistidas por psicodélicos se van abriendo paso en el cuidado de las personas, sobre todo en el ámbito de salud, que es lo que nos convoca hoy día. Así es que, bueno, muy contenta de poder estar acá y prefiero hacer como la presentación breve, después vamos como a las temáticas, sí, me gustaría hacer como un ajuste de expectativas por la duración y las características de este evento. No es un espacio de profundización o un curso de ética, que hay varios de ética asociados a estos temas muy buenos. Así es que vamos a poder conversar lo- los temas que vayan apareciendo y también quisiera como dar a entender que si bien uno puede tener, yo en mi caso puedo tener un camino de aprendizaje de lo que significa el lado teórico y el lado práctico de estos acompañamientos. No me considero una experta en el tema y creo que ahí vamos a estar en este espacio, bueno, dialogando principalmente para eh, poner algunos de nuestros temas que más nos importan, y en mi caso tiene que ver con relevar la importancia de la ética del cuidado y del respeto en los espacios de psicoterapias asistidas por psicodélicos. Ujú. Eso. Muchas gracias, Mane. Eh, si quiere, por la pantalla veo a Santiago. Si quieres continuar, Santiago. Buenísimo. Bueno, gracias a ti también, Rodrigo, por impulsar este encuentro, conectarnos e invitarnos a conversar acerca de estos temas que, como dijiste, son tan apasionantes y que requieren hoy día cada vez más cuidado y al mismo tiempo como reflexión para poder abordar estos temas dentro de el ámbito de la regulación, que es lo que hoy día nos está convocando y es lo que está sucediendo en Chile. Entonces, muchas gracias por la invitación y bueno, y muchas gracias también a cada uno y cada una de ustedes que se ha conectado hoy día y que también ha hecho un aporte para las personas que están en Valparaíso hoy día, que lo están pasando más o menos. Entonces, gracias por ahí todo el aporte. eh, y bueno, entre todos también estamos haciendo, tratando de hacer de este país algo mejor. Y yo creo que esa es la motivación inicial que por lo menos a mí también me trae aquí a compartir un poco de lo que he aprendido a lo largo de este largo camino que comenzó hace bastante tiempo y que también me apasiona y que tiene muchos detalles que para mí son súper importantes también de poner ahí
en la palestra y reflexionar al respecto. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Santiago Valdivieso, soy psicólogo clínico, también facilitador de respiración holotrópica, que es una técnica de psicoterapia experiencial con estado no ordinario de conciencia, y actualmente también estoy en formación como proveedor de psicoterapia psicodélica en una formación en Estados Unidos. Y bueno, tengo 37 años y 17 años de recorrido, de aprendizaje, de estudio, tanto personal como profesional, en el ámbito de la psicoterapia asistida con psicodélico, como también en el ámbito del uso ritual, ceremonial, tradicional de estas medicinas enteógenas. Y es justamente eso lo que me gustaría hoy día compartir acerca de cuáles serían como las distinciones claves que cada una de estas prácticas tiene y cuáles serían como los aspectos también importantes a tener en consideración en términos éticos para poder realizarla de manera cuidadosa y asimismo también reflexionar acerca de cuáles serían los esfuerzos y las motivaciones que nosotros hoy día como movimiento por la regulación de esta medicina en el ámbito de la salud mental debiésemos tener en consideración y poner foco para poder llevar a cabo este proceso de manera exitosa, entre comillas. Así que eso es lo que yo hoy día quisiera compartir. Excelente, Santiago, gracias. Ahí estamos eh, súper ansiosos de escuchar todas las palabras que nos tienen que compartir. Vamos con Felipe allá desde el extranjero. Hola, gracias por la invitación. Estoy bien empastillado porque estoy medio enfermo, así que si estoy alucinando es por eso, no porque me tomé algo, ¿ya? Solo para que sepan. Actualmente estoy en un viaje por la Amazonía. em, Llevo 7 meses y algo. em, y la motivación principal es porque desde lo que he ido viendo, estudiando, experimentando, he observado fenómenos anómalos, como se dice en la ciencia, que no tienen mucha explicación para mi gusto, desde una cosmovisión occidental. Entonces, eh, creo que la mejor forma de aprender es con bastante humildad ir a preguntarle a los que realmente saben, que son los curanderos, las curanderas. Y por ahí quizás algunas cosas que voy a compartir. Em, Igual que Santiago, trabajo en respiración holotrópica hace hartos años ya, con Jimena, que no sé si habrá conectado. Eh, Hemos trabajado con más de 1.500 personas en varios años, digamos, más de una década. Eh, y quizás por ahí abordamos algunas de las preguntas que habían dejado, que es cómo se puede democratizar, y esa es una manera, digamos, que la respiración holotrópica lo viene haciendo hace mucho tiempo, que es sesiones grupales. Por ejemplo, aprovecho de empezar a responder, porque no nos va a alcanzar el tiempo para todo. Eso, soy profesor universitario y estoy muy agradecido de esta instancia. Creo que es un tema central, fundamental, eh, tomando en consideración que la terapia psicodélica es una disciplina, es algo que es transdisciplinar, eso es lo que quiero decir. Entonces, nadie tiene la respuesta, la única respuesta es la única mirada, nadie se la sabe toda, entonces poder dialogar, por ahí dicen que es lo mejor para tener un discernimiento ético correcto, entonces poder ir exponiendo las visiones, las situaciones para poder ir aprendiendo. Eso, entonces, gracias. Gracias, Felipe. Muchas gracias por conectarte también tú desde la distancia y empastillarte para poder estar presente. Ahí nos habla un poco de la importancia que tiene este encuentro, del compartir. Em, si quieren, partimos con algunas preguntas claves que se han planteado. Tenemos varias preguntas que las personas que se inscribieron a este encuentro han dejado. A propósito, Felipe, Jimena Müller, ¿sí? Está presente en el chat por si acaso. Em, entonces quisiera partir con una pregunta
una reflexión, y ahí el que quiere de nuestros panelistas la toma, ¿cierto? Y vamos abriendo el diálogo. Entonces, ¿cuáles serían un poquito? Primero quería pedirles que el que tome la palabra nos cuente qué es la ética para él o para ella, ¿ok? Y respecto a esta misma ética, en este nuevo espacio de regulación psicodélica que estamos hablando, como dijo Felipe, es multidisciplinario, ¿cierto? Intercultural, multidimensional, diría también, medicinal, social, ritual, ancestral. ¿Cuáles son estas perspectivas que tendríamos que tener? ¿Cuáles son estas miradas que tendríamos que tener en este espacio de regulación respecto a la ética? ¿Cuáles son estos códigos con los que podríamos operar una terapia asistida por psicodélicos? ¿Te parece? Tururururún. ¿Quién quiere tomar la pregunta? La tomo yo. Yo puedo partir. Ya. Em, a ver, como les decía, y también lo comentaba Felipe, esto es un campo muy vasto, lo que es la ética y que es importante, em, bueno, definir y distinguir de otros conceptos como la moral, que a veces tienen que ver como con patrones de conducta como más específicos, y ética, yo lo miraría como ese campo abierto de interacción entre los sustratos valóricos de una cultura, las personas que viven esa cultura, cómo durante años nos hemos puesto de acuerdo para convivir de ciertas maneras que son cuidadosas y respetuosas los unos de los otros, y que es un balance dinámico, como que no puede tener detrás una ideología, que siento que a veces cuando lo llevamos a las palabras pudiéramos caer un poco en eso, como tratar de generar patrones o recetas narrativas que fueran válidas en toda situación. Y sabemos que las ideologías no logran dar cuenta de la complejidad de los fenómenos humanos, sociales, emocionales, incluso las ideologías en un extremo, que en otra época estuvieron muy de moda, como para regir la sociedad, pueden llevar a que se sigan líneas argumentativas que llevan a atrocidades. Entonces, pienso que uno podría en la neurociencia encontrar motivos, por ejemplo, para teorizar sobre lo fundamental de la confianza, que a veces siento que es algo que puede pasar, dado que gran parte de los fenómenos de los cuadros de salud mental que se intenta abordar con estas psicoterapias vienen en parte dados por un exceso de mecanismos defensivos, exceso porque ya la persona en el presente no está viviendo la adversidad que vivió en otro momento y sigue repitiendo algunos patrones defensivos o reacciones como frente a la amenaza por haber vivido traumas, por distintas causas que en algunas no sabemos, pero tiene que ver un poco con esta sobreactividad de un modo biológico que está defendiéndose, que está en protección, que está en las emociones hacia el peligro, hacia la desconfianza, excesiva vergüenza, autoculpabilidad, etcétera, como en el caso de la depresión o de la ansiedad. Entonces podríamos pensar que, bueno, el antídoto tiene que ver con la confianza y hacer una ideología de eso, y lo vemos como una herramienta muy útil si es que lo miramos desde la perspectiva del consultante, que efectivamente pueda hacer este proceso que se plantea en las sesiones de mantenerse abierto, soltar resistencia, confiar, y aún así eso no es un, un paradigma que sea válido para todo el sistema. En general los sistemas requieren de un balance y un equilibrio, y en ese sentido esta ética, por ejemplo, puede tener que ver más con que el sistema mantenga una estructura y una coherencia, y
incluso un grado de alerta y aprehensión y de cuidado desde esa mirada, para que la persona pueda ejercer el otro rol, que es el de entrar en confianza. Entonces, a veces sí pienso que si se favorecieran en torno a estas terapias como unas ideologías o teorías mm, solo narrativas, de que la confianza es lo que tiene que entrar en la persona y en el sistema en general, pudiera desbalancearse. O sea, es importante la predictibilidad, la estructura, todo lo que acompaña para que una persona pueda conectar con, por ejemplo, ir a revisar su biografía y los momentos difíciles y estar realmente bien protegido y seguro en ese espacio, protegida, segura. Em, entonces, ahí pasamos como a la ética, ya no es una ideología, es la ética de cómo se cuida a esa persona para que pueda ir hacia su sanador interno, como en esta imagen de que es el psicodélico el que asiste a la psicoterapia y a su vez en la psicoterapia o el setting del momento más los procesos de integración y preparación asisten a su vez a la persona en sus recursos sanadores interiores y en esa figura es muy importante que no esté todo el sistema en el mismo modo de confiar, mantenerse abierto, porque hay una estructura y un orden de- del espacio que es muy seguro para la persona y que debe estar consensuado, lo más conversado posible, em, con conocimiento de las diferencias, lo que se ha llamado como la interseccionalidad, cuáles son esas diferencias existentes en una interacción humana entre dos personas, por ejemplo, que tengan diferente raza, diferente género, diferente clase, y que pudieran emerger esas diferencias como un factor favorecedor o en algún caso dificultad, como que pudiera generar un grado de dificultad, cómo eso se puede conversar antes, se puede plantear que el espacio terapéutico sea lo más seguro. Y en ese sentido hay que estar como con mucha conciencia de cuáles son los propios factores del terapeuta. Tiene que hacer mucho trabajo, como que yo siento que la ética pasa mucho por el trabajo de la persona, de la terapeuta, del terapeuta, hacia adentro, como conocer sus distintas facetas y no solo las experienciales, sino aquellas que la sociedad, los roles que la sociedad nos da. Si es que, no, desde donde nos, distintas miradas podemos estar siendo como juzgadas, juzgados, porque son cosas que pueden emerger ahí, en el momento. Y, y como una vez conversábamos con Rodrigo, como ese espejo limpio para que el otro pueda hacer su proceso tiene que ver con que no podemos nunca ser del todo neutrales, pero podemos tener como conciencia de esos propios aspectos que están ahí en juego, para que ojalá estén al servicio de ese espacio de una manera respetuosa, cuidadosa y, y en ese sentido más humana, más terrenal, que algo como que se mantenga en el mundo de las ideas y que es difícil protocolizar la ética por eso. Es como que no podemos manejar simplemente el mundo de las ideas porque hay muchos otros planos que están ahí en juego. Es decir, la ética sería en este caso tanto interna como externa para el terapeuta, psicoterapeuta o facilitador de una terapia asistida por psicodélicos. Sería como el marco que le permitiría actuar desde un espacio seguro tanto para él como para la persona a la cual está atendiendo, el consultante, en este caso, ¿no? Claro, claro. Y cuando planteo eso, esa como importancia de diferenciar los dos roles, como que sean roles complementarios, no tiene que ver con que quien acompaña esté como en miedo y no esté en la confianza, más bien Mm, esa confianza tenga un buen fundamento, lo más sólido posible mm. de aprendizaje, de haber pasado por supervisiones, de observar, de conversar con muchas otras personas, cuáles son los elementos que pudieran estar infiriendo, o sea, interfiriendo de alguna manera positiva o incómoda,
culturales, emocionales, cuál es la historia de esa persona en particular, en términos de roles de género, por ejemplo. Se ha planteado por eso la Mm, importancia de que hayan o terapeutas de los dos géneros o del que elija la otra persona. ujú, Y bueno, también se pueden hacer recomendaciones según cuáles han sido las memorias de amenaza que más han grabado en esa persona, la dificultad presente que tiene y que se expresa en, en términos de algún síntoma o diagnóstico de salud mental. ujú, Igual es importante que el terapeuta tenga esa confianza vital y seguridad en lo que está haciendo, pero como bien basada en estos bordes de lo que ya se conversó, que es consensuado. En ese sentido, la salud, los espacios de salud mental ya tienen una ética histórica que se ha trabajado por mucho tiempo, de qué es lo que se puede esperar de un espacio terapéutico, cuáles serían los roles. Algunos de esos a veces han estado corridos más hacia el paternalismo, como que el experto es el que viene a decirle al consultante, a la consultante lo que tiene que hacer. Bueno, obviamente hay que ir haciendo esos ajustes y yo siento que estas psicoterapias asistidas por psicodélicos nos han invitado muchísimo a revisar nuestros marcos terapéuticos y llevarlos cada vez hacia un lugar que no es de indiferencia afectiva, por ejemplo, que es más hacia el cariño, que es hacia la apertura, hacia la honestidad. Así es que bueno, Hay una pregunta en el chat que es relativa a lo que estás mencionando y pregunta, perdón, Leonel, eh, si una sola conversación previa constituye una confianza entre un psicoterapeuta o terapeuta y consultante. yo voy a decir una cosa cortita que depende, como depende muchísimo y también distinguir entre la experiencia individual psiconáutica, que para muchas personas puede haber sido una muy buena experiencia, y las personas que están con cuadros agudos, mm, están padeciendo algún dolor importante que puede requerir un marco completamente distinto y por eso es que las psicoterapias son de este entorno en que a veces no es una sesión de preparación, son más. Ujú. Ujú. Gracias, Mane. Em, Santiago o Felipe. Felipe está levantando el Yo, dedito. Felipe, por sí, favor. como me siento en clase levantando el dedito. Em, Súper interesante todo lo que dice Mane, y podemos seguir ampliando bastante. Mira, hay una pregunta acá que a mí me parece relevante, que es el por qué uno decide hacer una cosa como esta. Y lo digo desde el rol de terapeuta. ¿Y por qué menciono esto? Porque yo vengo del mundo de la psicología transpersonal y algo que uno ve en general en los enfoques de terapia que tienen una dimensión espiritual, que aparecen personas que tienen ciertos rasgos que pueden ser patológicos. Eso es lo que quiero decir de entrada, que no es algo suave, ¿ya? Em, Hay un artículo por ahí, se llama Manifiesto Transpersonal, de un psicólogo bien reputado español, Manuel Almendro, donde dice por qué hay tantas personas borderline en los encuentros transpersonales. Solo quiero mencionar eso. O sea, que lo quiere buscar, es súper interesante. ¿Y por qué menciono esto? Tomando algunas cosas que dijo Mane, y es que el trabajo personal de un terapeuta en esta área es crítico. Y yo diría que es tan importante como toda la formación teórica o incluso más, ¿ya? Entendiendo la ética, por ejemplo, como la plantea Varela, de que em, la ética es un discernimiento encarnado, ¿ya? No son ideas, son cosas que uno vive. Entonces, em, para llegar a poder discernir en una situación crítica, límite, donde te estás encontrando con algo que desconoces o que está claro escrito en el protocolo, perdón, en el código de ética de MAPS, está claro que lo que no hay que hacer, pero igual pasan las cosas. Entonces, ¿por qué pasa eso? O sea, si sabemos que no hay que pasarse el semáforo en rojo, pero lo pasamos igual. ¿Qué pasó ahí? Y por eso es tan importante lo que estoy diciendo, porque si fuera tan simple, bastaría con leer lo que está ahí, ah, ya, listo. Y quiero dar un pasito más en relación a esto, y es que em, tengo la impresión, y esto es un juicio personal, de que hay bastante inocencia en este campo, ¿ya? En el sentido de que uno lee los papers y el hongo genera tal cosa, el DMT genera tal cosa, etcétera,
y podría dar la idea de que basta con dar la sustancia para que se produzca el efecto. Y si uno mira una sesión, pareciera que el terapeuta no hace nada. Puede estar 3, 4 horas y el terapeuta está sentado y no, entonces, parece que no hay que hacer nada y dar la sustancia y poner una música y estamos listos, estamos al otro lado. Y, y eso es bien interesante. ¿Por qué alguien decide hacer una cosa así? ¿Ya? Y yo estoy seguro que la mayoría de las personas aquí han visto situaciones así. Estoy seguro porque es algo que aparece en cada conversación. Em, Esto es tan descriteriado como que yo vaya a terapia de pareja, 2, 3 sesiones, y yo me ponga a ofrecer terapia de pareja. O vaya al médico y me ponga a ofrecer sesiones de médico. O sea, es tan absurdo como eso. Porque en este ámbito el criterio es distinto. Y eso lo quiero dejar como una pregunta planteada. Yo no tengo la respuesta, pero parte del discernimiento ético es hacerse preguntas, creo yo, y mantenernos con la mente abierta a ver por qué estamos haciendo esto, por qué yo estoy haciendo esto. Em, Hace unos años yo di un curso de psicología transpersonal y hablamos de este tema, de las sesiones psicodélicas, y yo le pregunté al grupo, que eran como unas 20 personas, y me di cuenta que la mayoría de la gente sabe cuáles son las claves de un buen acompañamiento. Quizás un sesgo grupal, no tengo idea. Entonces yo decía, ¿por qué la mayoría de la gente lo sabe, pero en la práctica parece que no ocurre tan así? Preguntas que yo me hago. Santiago, Santiago, muy interesante pregunta, Felipe, para reflexionar. Sí, totalmente. Me quedo con lo que estaba diciendo Felipe acerca de no romantizar estas prácticas y también esta medicina. En el fondo, hay mucho romanticismo hoy en día por lo que está sucediendo en el mundo de los psicodélicos como algo que es de por sí beneficioso, como sacando de lado el factor de riesgo que tiene el uso de esta medicina, sobre todo, no solamente en el factor como biológico, primario, secundario, psicológico que pueda tener en la persona, sino que incluso también en la interacción de las personas dentro del espacio psicodélico. Entonces ahí es donde la ética cumple un rol fundamental. Y como dice Felipe, una ética dentro de este espacio, como estamos trabajando con estados no ordinarios de conciencia, si es que ya dentro de un espacio psicoterapéutico la importancia de la ética es clave en un espacio psicoterapéutico que integra estados no ordinarios de conciencia, es aún más importante. Y eso es algo que yo rescato muchísimo de la formación en psicoterapia asistida con psicodélicos. Es el énfasis en la ética y la invitación constante a estarnos preguntando acerca de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, por qué estoy recibiendo a este paciente, por qué estoy aceptando trabajar con esta persona. Y así, cada una de las intervenciones que se puedan hacer dentro del espacio terapéutico requieren de esas preguntas para yo estar alineándome constantemente en una práctica ética. Y ahí yo creo que y algo que no se mencionó, pero que estamos todos de acuerdo acá, porque ya lo hablamos, es el principio de la bioética, de, de que en el fondo, como profesionales de la salud, nosotros trabajamos por el beneficio del paciente. O sea, cada cosa que hacemos, también debemos reflexionar si es que esto realmente va a aportar al proceso terapéutico de la persona. Y eso es algo que debiese ser punta de flecha en cada una de las decisiones que tomamos dentro del espacio terapéutico. Ahora, a mí me gustaría también mencionar una cosa, que esta crisis de salud mental que estamos atravesando hoy en día como sociedad en Chile, específicamente, no es una crisis o sea, no es algo que se va a solucionar simplemente porque nosotros implementemos la psicoterapia asistida con psicodélicos dentro de
el ámbito de la salud mental, porque son una serie de factores económicos, sociales, que hoy en día influyen en la calidad de vida de las personas y que tiene directamente relación en el estado de la salud mental de las personas. Entonces, también escapa de el poder que tenemos aquí nosotros como eh, civiles, que estamos hablando acerca de esto. Pero tenemos una gran oportunidad hoy en día, y esa gran oportunidad es la de poder integrar esta práctica. Ahora, lo que yo también he podido ver es que luego del último encuentro, es que como que ha surgido una serie de discusiones o comentarios acerca de cómo el mundo occidental se está queriendo apropiar del conocimiento ancestral, cómo la práctica de la psicoterapia asistida con psicodélicos de alguna manera está queriendo tomar un espacio que las prácticas ancestrales han custodiado por miles de años, lo cual es totalmente cierto. Ahora, el tema que yo traigo aquí, esta reflexión, es porque lo que está pasando hoy en día, de que nosotros estamos reunidos hablando acerca de este tema, acerca de los psicodélicos, es gracias a la evidencia científica que ha podido levantar los últimos 20 años la investigación en psicoterapia asistida con psicodélicos. Y el tema es que el servicio médico legal en Chile y en otras partes del mundo, en otros servicios médicos legales, lo que exigen es evidencia científica. Y eso no es algo que nosotros definimos como civiles, como decir, no, es que esto tiene que ser de otra manera. No, es una realidad que está impuesta y que nosotros debemos también aceptar de alguna manera, y tampoco ponernos a luchar en el sentido de cuál de los enfoques es mejor o es peor, sino que más bien poder reflexionar acerca de cuáles son las fortalezas de cada uno y cómo podemos hacer para integrarlos dentro del cuerpo de herramientas que podríamos llegar a tener dentro del espacio de la salud mental. Y ahí tengo una serie de reflexiones, pero que me gustaría hacer la palabra ahora. Muchas gracias, Santiago. Claro, él es el por qué estoy haciendo esto, se enlaza un poco con lo que mencionaba Mane, que la ética es dinámica, ¿no? Como que siempre tienes que ir aterrizando a esta ética para poder entregar una psicoterapia como tiene que ser. Tenemos muchas preguntas en el chat. Si les parece, tomamos algunas de ellas para que no dejemos afuera a nuestra querida audiencia. Tenemos 102 personas conectadas. Yo quería comentar una cosa de Sí, lo que dijo, de la pregunta de Felipe, porque a veces se pareciera ser como tan fácil, como, mira, es fácil esto, y yo lo he escuchado, como no requiere esfuerzo, todo sin esfuerzo, con confianza, va a salir bien. Creo que llegan informaciones como que alimentan un poco esa posibilidad. Por un lado, la propia experiencia de honguito puede dejar, o de otro psicodélico, puede dejar a una persona con menos miedo que lo que andaba trayendo, porque muchas veces nuestro sistema nervioso tiene un sesgo negativo que tiende a, dicen los neurocientíficos, tenemos más facilidad para engancharnos de lo adverso que de lo positivo, como un mecanismo de protección evolutiva quizá. Entonces, si una persona vive experiencias con enteógeno, tiene un grado mayor de confianza y empieza eso a extrapolarlo a distintas áreas de la vida, eh, ojalá sea observado con cautela a qué áreas de la vida se extrapola esa confianza, porque van a haber otras narrativas que lo pueden favorecer, como por ejemplo la narrativa como que mira la ciencia de una manera como simple. Mira, la ciencia dijo que hay buenos resultados. Resulta que la ciencia se está siempre preguntando, y la psicofarmacología dice que son sustancias muy seguras. Claro, desde el punto de vista fisiológico. Desde el punto de vista emocional, ahí la cosa molecular no nos da cuenta de esa complejidad cultural, social, relacional, los vínculos con los que
nos constituyen, con los que andamos a cuestas, todas esas narrativas, mandatos culturales que pueden expresarse en un resultado adverso. Por ejemplo, alguien que tenía una creencia que no se había recordado, alguien preguntó qué cosas hemos visto, alguien que tenía una sospecha de que esto igual podía causar daño neurológico, va a una experiencia y la narrativa se la pueden reforzar personas cercanas al salir de la experiencia, personas que efectivamente no conocen esta seguridad como o sea, más farmacológica, decirle, sí, no, esto tenía una toxicidad, y una persona quedar entonces con una súper angustia y miedo por haber vivido algo que le genera entonces un daño físico. Pero y ahí van apareciendo distintos elementos que pueden favorecer ese sesgo de confianza, que es algo que nos pasa. La familiaridad también, conversar con puras personas que les ha ido bien, como yo digo aquí, todo puede salir bien hasta que pronto no sale bien. Eh, entonces es importante como la cautela, permitirse escuchar historias de otras pinturas que a veces no están tan accesibles. Yo sé que Felipe hizo un catastro hace un tiempo con Montserrat de experiencias adversas, por ejemplo, como ir a mirar eso que pasa, que a veces ni siquiera se lo van a reportar al mismo guía o a la misma guía, porque ya no lo quieren volver a ver. Entonces, bueno, ¿cómo llegamos a tener la noción de eso que desconfirma la facilidad, esto no requiere gran profundización de los aprendizajes, como ese paradigma que es el que decía Felipe, peligroso y un poco ingenuo, bastante. Mm. Gracias, Mane. En ese sentido, hay una pregunta que dice que en la práctica, ¿cuáles son las faltas a la ética que más comúnmente se observan? Y quizás preguntarle ahí a Felipe de estos resultados de los que menciona Mane, que igual nos dan una buena pista de lo que estamos hablando en la práctica, ¿no? Vale, gracias Rodrigo. No está terminado ese trabajo, pega por terminar cuando vuelva a Chile. Pero gracias por traerlo, Mane. Eh, y yo diría que en general, pero esto es un juicio alogímetro, en realidad. Todo lo que uno ve en el código de ética de MAPS sucede, todo. O sea, faltas éticas del contacto corporal, del uso del dinero, de sacarle fotos a los pacientes, de grabar a los pacientes, subir a las redes sociales. Lo que decía Santiago, por ejemplo, de conductas que uno se pregunta, bueno, ¿esto realmente va a favor del paciente o del cliente o va más en favor del terapeuta? Que para mí es una gran pregunta que debería estar siempre en todo el proceso, desde la recepción de la persona, la necesidad que tiene, la preparación, la experiencia, o sea, en todo el proceso debería aplicar eso. O sea, lo que dije, cómo lo dije, cómo reaccioné frente a una conducta de la persona, etcétera. Y además en un contexto donde la transferencia y la contratransferencia están aumentadas, entonces me van a pasar cosas. Entonces vuelvo a lo mismo, ¿cuál es el grado de trabajo personal que yo tengo para poder navegar el agua cuando se pone turbulenta? Pues porque el papel aguanta mucho y está clarito lo que uno debiera y no debiera hacer, pero algo pasa que no sucede a veces de esa manera, ¿ya? Entonces les invito a leer el código de ética de MAPS para completar la respuesta. Está en internet, lo pueden googlear. Genial. Y enlazando un poco con lo que mencionaba Santiago respecto a la ancestralidad, como este cuido que lleva miles de años, ¿cierto? Es un aprendizaje que han tenido estos pueblos, estas naciones, ¿cierto? Em, ¿Cómo podríamos traer esto? ¿Cómo este aprendizaje de lo mismo que estás haciendo tú en la selva, Felipe, podría plantearse como un marco? ¿Cómo podríamos traerlo a la psicoterapia asistida por psicodélico occidental? Considerando obviamente que no queremos ni podemos ser pajes o chamanes, ¿cierto? Pero ¿qué nos traemos de eso? O quizás sí. Bueno, bueno. em, Un nuevo paradigma, un nuevo animal. Mira, quiero tomar, perdón Santiago, yo sé que quería hablar, pero me voy a anticipar. Y voy a tomar algo que dijo Santiago también, y Mane, que hablaron de la investigación. ¿Y qué es lo que pasa? Que la evidencia en la investigación tiene un paradigma, ¿verdad? Que
que podemos medir aquello que podemos observar. La práctica de la terapia asistida es más fenomenológica. También hay investigación neurofenomenológica, que para mí es lo que está más avanzado, digamos, que me parece más interesante. Pero para validar necesitamos este enfoque más cuántico. Pero resulta que cuando estamos en terreno, en realidad necesitamos un marco transpersonal. Y esto está en la literatura, de la importancia de tener un marco ampliado para poder realmente dar un espacio a, a todo lo que está emergiendo, ¿ya? Eh, Personalmente me he fijado que quienes trabajan con enfoques fenomenológicos en terapia, como los enfoques de humanista, los enfoques de trauma, son muy buenos para acompañar especialmente la integración, por ejemplo. En esto no hay literatura, pero yo lo puedo decir porque lo he visto, lo he experimentado en primera persona. Es súper interesante eso. Que aunque no tienen la experiencia transpersonal, lo han leído o saben acompañar un proceso corporal, emocional, para completar una experiencia. Y eso es bien interesante. Pero ¿qué pasa? Que hay fenómenos que a mí me parece que trascienden este marco, que es lo que decía al principio de los fenómenos anómalos. Por ejemplo, manifestaciones físicas en el espacio, eh, visiones, como se dice en las culturas ancestrales, visiones compartidas, que tienes un grupo que está viendo lo mismo. Y tú dices, pero ¿cómo? O sea, y describen exactamente lo mismo en el mismo momento. Situaciones de clarividencia, cuando aparecen muertos, eh, cuando hay memorias transgeneracionales, viajes en el tiempo, cuando hay curaciones físicas, que las personas reportan que viene un espíritu y los sanó. Entonces, yo ahí me hago la pregunta, bueno, ¿es estos marcos que tenemos occidentales suficiente para poder entender lo que es esto? ¿Y qué es lo que pasa? Y aquí es donde yo encuentro que es como una línea muy, muy fina y hasta peligrosa, que es como la mayoría de las personas en Occidente desconocemos esto, no podemos discernir si estamos frente a una persona que realmente está haciendo eso o nos está engañando. ¿Cuál es el discernimiento que, por ejemplo, yo he visto acá en la Amazonía, que el curandero de verdad cura? Eso es práctico. Si tú estás enfermo y te sanaste, es porque el curandero es de verdad. Si no te sanaste, no. Y de hecho acá, yo estoy en Ecuador ahora, acá los curanderos les entregan como una credencial y la prueba es que tienen que curar a una persona. ¿Te fijas? Entonces, bueno, em, por ejemplo, hay un fenómeno que a veces se da, que es la aparición de información que no es comprobable. Eso pasa mucho en esto, memorias falsas o memorias traumáticas o mi pareja me está engañando y yo no sé, y aparecen estas informaciones. Y resulta que los curanderos, por ejemplo, sí tienen criterios para discernir si eso es real o no. Entonces, eso es bien interesante también. ¿Cómo llegan a esos criterios y si algo de esto lo podemos integrar o no? Para no decir, bueno, en verdad no tenemos prueba, escucha, no hay nada que hacer. ¿Entiendes? Entonces, ese tipo de bordes para mí son bastante interesantes, al menos desde la como visión amazónica o chamánica, no sé qué nombre ponerle. Y lo último que quiero decir es que el lugar de la espiritualidad es muy importante también desde este tipo de cosmovisión. Y cuando digo espiritualidad, no me refiero solamente a mi relación con lo que yo considere que es espiritual, sino con entender de que eh, hay seres que tienen vida propia a la mía, digamos, en el plano espiritual. Y eso ya es bien particular, digamos, porque si yo le dijera ahora que todo lo que estoy diciendo me lo dijo la ayahuasca, más de alguien pensaría, oye, este gallo se rayó, digamos, está psicótico. Y si fuera cierto, y esto es algo que puede pasar en terapia psicodélica. Que alguien te diga, oye, me está hablando el hongo y me está diciendo pa, y tú dices, bueno, pero si el hongo no tiene un espíritu, entonces hoy sé que lo vamos a pasar mejor por la puerta 2 para que le revisen el cerebro a ver qué le está pasando. Entonces, este tipo de bordes para mí son muy interesantes. Mm, Eso. Dale, Santiago. ¿No? Sí, a mí me gustaría añadir a lo que está diciendo Felipe y que tiene que ver, creo, con, por lo menos en el camino de desarrollo y aprendizaje que he tenido, el preguntarse acerca de cuánto de lo que
la persona está viviendo o ha vivido dentro de la experiencia ayuda en su proceso de cura o resolución interior. Porque muchas veces pueden haber cosas que no son relevantes. De repente hay como ventanas en donde de repente, no sé, te aparece un televisor y puede estarte diciendo cualquier cosa y eso no tiene relevancia. Incluso cosas importantes que eh, te pueden, como por ejemplo un trauma que tú no estabas percatado de que lo habías tenido, pero quizás te ayuda a trabajar una temática que es central en tu vida. Y quizás esa vivencia que tú estás teniendo en ese momento te ayuda. Entonces, independientemente de darle el valor de si es que lo que tú estás viviendo es real o no, es preguntar cuánto de eso que tú viviste ayuda en tu proceso terapéutico o ayuda en el proceso terapéutico del paciente, uno como terapeuta, lo digo. Y volviendo a la pregunta de la ética en este paralelismo entre los mundos ancestrales y modernos, también quisiera traer una reflexión que he estado teniendo acerca de que en el fondo, en el mundo, existen personas buenas y personas malas, digamos, porque hay personas malas y hay personas me refiero a personas malas que en el fondo quieren hacer daño. Y dentro de todo este mundo, dentro del mundo ancestral, dentro del mundo incluso de la psicoterapia asistida psicodélica, hay personas que tienen motivaciones que terminan haciendo daño a las personas que se acercan a estas personas que están entregando este tipo de servicio. Entonces, de ahí creo que el camino que realiza la persona que está haciendo esta entrega, este servicio como curandero o como psicoterapeuta es central. Y ahí, en el camino del curanderismo, en donde están los ancianos, las ancianas que curan, por lo que yo me he topado, en el fondo, al final de todo lo que yo me he topado han sido buenos corazones. Y yo creo que eso es como el punto central en donde eh, podría como resumirlo, ¿no? Independientemente de decir un camino espiritual o no. Creo que el corazón de la persona que está ahí delante es el que va a estar queriendo comprometerse con este principio del cual hablaba anteriormente, con el beneficio de la persona que va a buscar esta curación. Entonces, em, de esta manera, como no romantizar también como todas las prácticas ancestrales son buenas. Todas las personas que entregan este tipo de servicio de psicoterapia asistida con psicodélicos va a ser beneficioso, lo cual no es así. Creo que la importancia de la formación, del compromiso y la revisión constante de las motivaciones que mueven a la persona para entregar esto es la clave. Y eso los curanderos lo realizan en grupo. Y yo creo que ahí hay una gran clave, que es el aprendizaje colectivo, en comunidad. Porque en los curanderos siempre hay un viejo que es el viejo sabio. Felipe ha estado trabajando con varios de ellos y siempre hay uno que está guiando también al resto, es decir, cuestionando cuando hay alguno que está desviándose, digamos, del camino de la medicina, ¿ya? Del camino de la sanación, de realmente, a ver, ¿tú curas o no curas? ¿Estás buscando tu beneficio propio o estás aquí buscando el bien común? Y ahí el curandero tiene la capacidad, como hablamos con Felipe el otro día, de hacer un buen coaching amazónico y decirle las verdades directamente a la persona para poder volver a alinearla y que se deje, digamos, de tonteras. Entonces, en el espacio también de aprendizaje de psicoterapia asistida con psicólicos, es clave también el rol de la comunidad, porque, y un espacio de comunidad que ojalá sea amoroso porque acá en este espacio estamos todos aprendiendo, como dijo la Mane, aquí nadie se la sabe,
y entre todos nos vamos juntando en la misma dirección y impulsando esto hacia un lugar que otorgue un beneficio. Entonces, ahí yo creo que por lo mismo el rol de las formaciones que sean colectivas, en donde haya donde uno como terapeuta se someta a un proceso de supervisión, donde pueda realizar una práctica supervisada con profesores que te entreguen conocimiento, técnicas, que hayan espacios de reflexión personal, se hace indispensable para poder realmente decir, he podido hacer un proceso de aprendizaje que me ha llevado a revisarme constantemente y a comprometerme realmente con un propósito claro de por qué estoy haciendo esto. Excelente. Gracias, Santiago, por complementar eso y traerlo. Me ¿Te quedó? gustaría añadir Sí, dale, dale. una última cosa que son también distinciones que Felipe estuvo hablando que me gustaría como bajarlo a ciertas distinciones claves que creo que son importantes también acá a tener en cuenta, sobre todo dentro del marco de la regulación de esta medicina en el ámbito de la salud mental, y tiene que ver con el propósito de uso, digo, estrategias de uso de esta práctica. Y lo que yo he podido identificar es que en general tenemos tres tipos de uso generales. Un primero, que sería el recreativo, que acá muchas personas me imagino que lo han tenido, y em, también se está a través de esta regulación intentando la descriminalización, ¿ya? Para que las personas que puedan y estén interesadas en probar esto quizás de manera, porque de alguna manera sí, o sea, eso está ocurriendo. Lo importante es que pueda haber psicoeducación al respecto. Ahora, lo que es la práctica terapéutica, ahí identifico otras dos distinciones clave, además de la recreativa, que sería, uno, la estrategia clínica para tratar ciertas condiciones específicas de salud mental, adicciones, depresión, ansiedad, estrés postraumático, etcétera, etcétera. Condiciones de salud que afectan a un gran número de personas dentro de la población y de poder ser tratadas, realmente podríamos estar entregando un beneficio a muchísimas personas. Y es más, hay muchas personas que hoy día ya se están beneficiando del uso clínico de estas prácticas. Y de manera paralela, entonces, también está lo que sería la estrategia de desarrollo humano. Y en desarrollo humano ahí es donde entra lo que sería este marco ampliado que hablaba Felipe, que la psicología transpersonal también aporta y que llama a integrar dentro de la práctica psicoterapéutica, que sería esta escala de necesidades que trascienden ya las necesidades básicas de la persona para poder lograr un desarrollo humano integral, trascendente, etcétera, etcétera. Lo cual, ese ámbito, quienes más se han hecho cargo acerca de eso, son las culturas ancestrales, son las tradiciones que integran, tienen una cosmovisión integrada en la naturaleza que trae esta medicina como un puente, una llave para poder volver a hacer esas reconexiones con la realidad, consigo misma y su entorno, con sus relaciones. Entonces ahí es donde está el desarrollo humano y digamos, ese uso es algo que dentro de la psicoterapia asistida con psicodélicos se integra, pero se continúa desarrollando. Y es una parte importante a tener en consideración, pero hay que tener claro de que quienes más conocimiento tienen acerca de eso han sido las tradiciones para mí, las tradiciones ancestrales. Y comparto estas distinciones clave porque para mí es importante tener en cuenta de que en el marco de la regulación legal de estas prácticas, tenemos que enfocarnos en una dirección. Porque si es que nos enfocamos en todo, no sé si es que podemos llegar con todo a puerto. Y yo creo que acá el caballito de batalla
es la psicoterapia asistida con psicodélico porque es la que tiene más evidencia científica. Y como dije antes, el servicio médico legal exige evidencia científica. Entonces, si podemos impulsar la investigación en Chile y validar también la investigación que se ha hecho afuera, validando todo el cuerpo de conocimiento que se ha desarrollado los últimos 50 años en el mundo occidental como cuerpo de psicoterapia asistida con psicodélico, yo creo que vamos a estar dando pasos seguros hacia una integración de una medicina experiencial que integre estado en ordinario de conciencia y que ayude a esta expansión de la conciencia que estamos todos interesados, pero que es, digamos, como un caballo de Troya, ¿no? Primero la psicoterapia asistida con psicodélico y después yo creo que van a venir todas las tradiciones ancestrales. Y ahí mismo también quiero detenerme unos segundos porque en la ética de lo que significa la práctica asistida con psicodélico hay un reconocimiento profundo de las tradiciones ancestrales. Y ahí es donde creo que es importante eh, distinguir de que la psicoterapia asistida con psicodélicos no busca apropiarse de un conocimiento, sino que más bien busca hacer un aporte a la expansión de esta medicina experiencial para la sanación de las personas dentro del mundo occidental y eh, global, ojalá. Pero la apropiación cultural es un fenómeno que hoy en día está muy latente y es importante tener en cuenta, porque en este mundo que estamos viviendo, entre un mundo psicodélico, la cultura psicodélica, que es todo lo que ha surgido con este efecto Pollan, ¿no? Con Michael Pollan, cómo cambiar tu mente, etcétera, se ha puesto todo dentro de una gran olla y está el chamanismo, la psicoterapia asistida con psicodélico, la contracultura, que son cosas distintas. Entonces ahí es donde yo como que he traído todas estas reflexiones para compartirlas y decir, poner cada cosa en su lugar y decir, bueno, ¿dónde vamos a aunar esfuerzo y cuáles van a ser, digamos, nuestros caballitos para sacar adelante y detrás ir impulsando un cambio de paradigma que permita una nueva comprensión de la naturaleza humana? Eso. Tremenda reflexión, Santiago. Gracias por traerla. Mitakuyo Yasin, somos nuestras relaciones, ¿no? Eh, Mane, Yo ¿quieres quería comentar? comentar Sí. algo a propósito de las distinciones que son como consensos, nos ponemos de acuerdo en qué es lo que vamos a llamar qué cosa, y en el ámbito psicoterapéutico y de la psiquiatría, o como desde el paradigma más científico, se ha llamado psicoterapia asistida por psicodélicos a algo bien puntual, que no es cualquier búsqueda de salud. Por ejemplo, si alguien va en una búsqueda de salud a donde un curandero, una curandera, em, eso no entraría a la categoría de psicoterapia asistida con psicodélicos, tiene como un formato que tampoco es único, pero que en general tiene que ver con esto, estas investigaciones de una o dos terapeutas acompañando a una persona. También hay instancias grupales que se están estudiando, em, que tienen como, bueno, características más o menos comunes. También se han hecho estudios científicos con la pura sustancia y una persona en una recuperación de un hospital o de una clínica como un poco dejaba su suerte, que eso no tampoco constituye psicoterapia asistida por psicodélicos, porque es la mirada más farmacológica. Entonces, como para distinguir eso, que por lo menos cuando yo he hablado de estas psicoterapias asistidas por psicodélicos, tiene que ver con ese marco de salud mental occidental llevado a unirse con estas experiencias de estado ampliados de conciencia. Y como dice Santiago, yo también tengo la idea de que hay mucho respeto y aprendizaje espiritual, incluso de las personas que han liderado estos movimientos en otros países, que se ha basado en aprendizajes que tienen que ver con otros, eh, otras cosmovisiones, como son los chamanismos de distintas partes del mundo. En América hay una tradición de chamanismo muy rica y que eso se haya ido transmitiendo por todas las regiones, se han ido haciendo sincretismos entre distintos diseños. em, sí, vale la pena estar atento como a las reciprocidades, atentas, atentos,
a que estén ocurriendo las reciprocidades adecuadas, una persona llegar a un lugar, filmar, por ejemplo, una ceremonia sin pedir permiso, sin explicar lo que va a significar esa filmación, podría ser como un ejemplo de una especie de robo cultural. Sin embargo, lo que se ve es que hay una apertura. Yo lo que he podido escuchar y ver es una apertura a compartir ese saber que a veces está orientado a otros fines, no solo el de salud, a veces va a encontrar, alguien va a donde chamán a encontrar cosas perdidas, a generar vínculos, ritualidad de la comunidad, resolver temas de la comunidad. Y claro, por ahora tenemos como esta visión acá que, bueno, vamos a ver cómo esto tiene impacto en salud, pero no es, digamos, lo único que ocurre en esas prácticas chamánicas. Y a propósito de los neochamanismos, de estos aterrizajes que ya son más mestizos y que están ocurriendo en América y que yo creo que la legislación de cierta manera ya los tiene contemplados como prácticas espirituales y que una persona puede acceder, como pasa en Brasil con el Santo Daime, a su espiritualidad. La verdad es que es bastante universal en el mundo el respeto, bueno, no en todo el mundo en realidad, pero en países de Occidente tendemos a tener este respeto por la libertad de culto que se llama, que es que una persona pueda ir a elegir el lugar donde quiere hacer su desarrollo espiritual y puede entonces tener un marco de cierta protección, incluso aunque eso esté mediado por sustancias, igual depende de una interpretación de la ley, o sea, no hay un certificado todavía en que alguien, un chamán pueda, existen unos certificados como de hombre, mujer, medicina, que pueden en teoría viajar con ciertas sustancias, por ejemplo, pero finalmente eso está sujeto a todo este enredo de estar clasificadas como sustancias altamente adictivas y tóxicas, que no lo son, y la ley y la penalización, la criminalización. em, y aún así, entonces yo veo que ese aprendizaje que ha ocurrido en América, de distintas culturas, también la gente se está acercando por beneficios de salud y hay además espacios que si bien tienen una inspiración en esa cosmovisión chamánica, el foco está puesto en la salud mental. Y eso lo encuentro como valioso de observar em, porque eh, tiene ciertas características y es importante que las personas, también desde la perspectiva de reducción de riesgos, si quieren ir a sanar algún tema de salud mental, ojalá lo busquen en el espacio que tiene, si es que va a ser incluso con un componente como de chamanismo, que tenga un énfasis en el proceso humano que está ocurriendo ahí. Porque sí, he tenido reporte a propósito de una pregunta que hacían ahí de personas que buscaban sanar en algún aspecto, se encuentran con un grupo que lo que está haciendo es cultivar espiritualidad solamente, en que no se considera la sanación como parte de lo que se practica, sino que es más bien ritualizar, profundizar, aprender de otras narrativas, y ahí aparece, ojalá, entonces, una buena comunicación anterior en que las personas sepan a lo que van, qué es lo que están buscando, que haya un consenso. Ah, sí, eso que tú estás buscando se trabaja en este espacio y de buena manera, digamos, como con hartos cuidados de estas éticas terapéuticas, que si bien probablemente no van a calzar con el protocolo de MAPS, porque están definidas desde otro paradigma, que sí sean seguras, cuidadosas, que no presenten una posibilidad que puede pasar, dada la flexibilidad en que entran las personas cuando están recurrentemente en estos estados de conciencia ampliados, pudiera haber una tendencia un poco mayor a que se generen conductas sectarias, eh, o que se refuerzan narrativas comunes, como muy que pudieran empezar a independizarse de las narrativas sociales adyacentes, que siempre van a estar en diálogo. Entonces, los sectarios, eso que ya empieza a dejar afuera todo lo Mm. otro, conductas de abuso de poder o de otros abusos también, abuso sexual, todo eso sabemos que puede pasar en la medida en que no está cuidado como el aspecto terrenal, y a veces no siempre pasa en los espacios de desarrollo espiritual, pero podría pasar.
Mm, que el énfasis es en este espacio más intangible y las dinámicas humanas, terrenales, habituales, el sentido común, que no es uno, digamos, está dado por conversaciones dinámicas, con un entorno una cultura que cambia también, empiezan a desfasarse y empiezan a ver como estos espacios que no constituyen un espacio terapéutico finalmente. mm. Gracias, Mane, por ahí ampliar el punto. Justamente a eso me refería. Ujú. Sí, tenemos que estar tanto acá como allá, ¿no? En la divinidad y en lo humano. Eh, Felipe, ¿tienes algún comentario? A los chicos les pido si van Sí, leyendo las preguntas del chat, si tienen alguna que quieran responder. Y creo que dejamos un espacio de unos, cerramos a las 8:30, 8:15, dejamos espacio para preguntas, vamos a abrir los micrófonos, ¿sí? Vamos a poner salvaje hoy día, ¿ya? nada, solo decir que para el encuentro anterior, que a mí se me invitó a mandar un video y yo hablé de algunas cosas que tienen que ver con lo que están hablando aquí, que es que la terapia psicodélica está enfocada en un ámbito específico, por lo tanto es algo que sí podemos establecer ciertos marcos de referencia como un desde, ¿verdad? Como este es el mínimo esperable para que de ahí podamos trabajar. Y, y, bueno, y ahí yo hablaba, por ejemplo, de espacios de supervisión, espacios de preparación, de entrenamiento, em, de poder registrarse, que haya un registro nacional de proveedores. A propósito de unas preguntas que vi al principio acá que hablaban de las denuncias, porque justamente eso es una vía que permite denunciar cuando alguien no se atiene a los límites básicos de una terapia psicodélica, ¿verdad? Porque no estamos hablando de la Amazonía cuando el curandero te hace la chupada y te pone la boca en la cabeza y te empieza a chupar, ¿verdad? No estamos hablando de eso, estamos hablando de un contexto occidental. Eh, Entonces, por ejemplo, esas son situaciones que uno diría, ¿sabe por qué me está chupando la cabeza? ¿Sabe qué le pasa? ¿Ya? O el brazo, o el estómago, etcétera. Digamos que es una práctica muy normal, al menos en la Amazonía peruana. ¿Ya? Entonces, hay ciertas cositas mínimas que nosotros sí podemos supervisar, anticipar, eh, aprender, reflexionar acerca de ellas y trabajar en nosotros. O sea, si ahí está. O sea, eh, el partido de fútbol en la teoría es muy fácil, pero cuando está ahí en la cancha es otra cosa, son otras reglas. ¿Y por qué doy este ejemplo? Estar bajo el efecto de una sustancia psicodélica es como ir al espacio, eso es lo que quiero decir. O sea, las reglas que aplican aquí, algunas aplican allá, pero no todas. Es distinto. Y eso hay que conocerlo y hay que saberlo. ¿Sí? Y eso de alguna forma se puede aprender, no es llegar y hacer. Eso. Gracias, Felipe. Sí, es súper importante que esto sea experiencial, ¿no? Hay de repente hay una pregunta que surge a veces si un psicoterapeuta que asiste debe o no tener experiencias con psicodélicos, con teógenos, si debe o no tener horas de vuelo. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Sí, sí, Yo creo que la respuesta ya está dada. por eso me La río. pregunta, la Sí, pregunta son cuántas. Yo creo que esa es una pregunta que no está resuelta, porque una claramente no. Mm. exactamente, exactamente. Sí, totalmente. Está dada la respuesta, como dice Felipe. Hay una pregunta que me parece bien interesante. eh, dice así, dice, ¿cómo se redefine? A mí me parece interesante, espero que ustedes también. ¿Cómo se redefine el papel del terapeuta cuando se reconoce que cada individuo tiene un sanador interno? ¿Qué funciones y responsabilidades específicas podría asumir el terapeuta en este contexto, considerando la integración de experiencias psicodélicas y la exploración de aspectos espirituales del individuo? O sea, en el fondo, bueno, no tengo que explicarla, ¿no? Mm. Yo quería ahí hacer ¿estoy con volumen o no? Sí. Sí, Una vuelta a algo que mencioné al principio que tiene que ver con la estructura.
Y ahí me voy a mi lado como de psiquiatra, que he visto por muchos años trabajando en un hospital psiquiátrico, vi cómo se desorganizaba las mentes, las conductas, a veces causando como el impacto vital que ya significa diagnóstico, a veces pasa más desapercibido y puede ser funcional, digamos. Y a pesar de que es muy diferente, en este caso también es un tipo de desorganización, lo que ocurre en el sistema nervioso emocional. En ese momento se desmodulariza el cerebro, que tiene sus rutas habituales de funcionamiento, en que estoy viendo una cosa y tengo como muchísimos puntos ciegos, en ese momento se ven, se perciben muchas cosas a la vez, y eso de cierta manera es un espacio de pérdida de las estructuras habituales y cuestionamientos bien profundos. Se remueven las narrativas en estos estudios últimos que han mostrado cómo justo son esas áreas de los símbolos, el modelo de la realidad que no, tenemos internalizado, el que se está moviendo. Es muy fundamental que por un lado hay una estructura afuera, porque si es que apareciera como esta imagen de soltar resistencias, como todo el sistema, suelte todas sus resistencias, incluido el guía, entonces todo lo que pudiera pasar en ese espacio sería válido. Y la verdad es que se requiere como en ese balance, que si alguien está pudiendo entrar en esa desestructuración interna, confiadamente hay otra persona que esté resguardando, y en ese sentido es que recuerdo como una frase bien bonita, que es como el miedo también puede estar al servicio del amor, como un elemento de precaución en el fondo, de cuidado que tiene que ver con cómo se hace, como lo hacen en la crianza, las mamás, los papás, como para que el niño o la niña puedan explorar seguros, tiene que haber como unos límites, una estructura no rígida, obviamente, tiene que haber de muchos elementos. Es como en esa pregunta de cuáles serían los elementos y funciones, sería como eterno profundizar en el sentido que es un poquito de cada cosa, un poquito de aceptación, un poquito de cambio, un poquito de límite, un poquito de flexibilidad, un poco de jerarquía, también un poco de, o sea, de jerarquía del espacio, digamos, sana, y también mucho de transversalidad. em, y desde ahí aparece esta intención de cuidado, que esté presente, que la persona que lo está haciendo no lo haga por choreza, no lo haga em, solo por lo económico, sin importar no sé, el resultado, que haya un deseo de ayudar, como decía Santiago, en el bienestar de la otra persona, ayudarlo a transitar hacia el bienestar, que esté presente ese deseo, y también en una justa medida, porque aparece un concepto en medicina que es el furor curandis, que es cuando es como que hay que eh, compulsivamente sanar a todas las personas y de la misma manera, y obviamente no es el caso, pues sabemos que hay personas que tienen que tener más precaución, momentos en que puede ser no indicado, cuando las personas están sometidas a muchos estímulos vitales, puede no ser el mejor momento, y así, como ir eligiendo la actitud que tiene que ver con la cosmovisión propia de quien lo está ofreciendo, y que sea bien abierto, lo más consciente posible, cuál es esa cosmovisión, sea la científica, la médica, terapéutica, chamánica, con fines de salud, digamos, y que la otra persona también pueda plantear lo propio. Sabemos, alguien ponía ahí como que hay ciertas informaciones que a veces no aparecen antes. Y como decía Felipe, ahí en el momento en la cancha, tener la destreza para moverse y sacar lo mejor de alguno de esos como impas que puedan haber, también es un arte y requiere como mucho tiempo de observar y acompañar y estar en el propio estado no ordinario de conciencia, como para ir generando un mapa de posibilidades de lo que puede ocurrir, y tener quizás no un protocolo previsible de todo, más sí unos valores, intenciones de qué es lo que se va a cuidar, cuáles son los límites que no se van a traspasar, y desde ahí la otra persona también va a poder tener su beneficio, y que a veces aparece con el tiempo también. Una de las funciones o características que puede respetar un espacio terapéutico es que
la persona vaya a su ritmo, que esta cosa como de inmediatez que puede traer tanto la persona que consulta como tener la persona que guía, puede no haber resultados, así como los conocemos en términos de escalas, resultados muy rápidos. Todos esos son unos ajustes de expectativas, a veces, como decía Santiago, todos estos documentales y prensa puede crear una expectativa un poco irreal de lo que es esperable que pase y en cuántos plazos es esperable que pase de términos de beneficios de salud mental. Así que, bueno, ahí hay que ir mirando qué es lo que también se espera como sociedad de estos espacios terapéuticos y dialogar con eso, ajustar expectativas Bacán. para tener más posibilidades de que sean buenas experiencias. A mí me gustaría sumar a esa pregunta que creo que es súper importante porque también de alguna manera nos da la pregunta de Carlos, nos da cierto marco de comprensión de cuáles tienen que ser las habilidades y el conocimiento, la experiencia que tiene que tener el psicoterapeuta que acompaña este tipo de procesos. Y acá veo que son dos puntos clave dentro de la misma pregunta. Una primera tiene que ver con cuánto como psicoterapeuta nosotros trabajamos con esta inteligencia de sanación interior, digamos como cuánta relevancia le damos dentro del proceso y asimismo también como comprensión de lo que es la psicoterapia asistida con psicodélico, cuánta responsabilidad dejamos afuera a un proceso que va a ocurrir de forma automática y que nosotros no tenemos que hacer nada, lo cual no es así. En el fondo, esta comprensión de la inteligencia de sanación interior es una forma de entregar un espacio para que el proceso de sanación de la persona se pueda desplegar dentro de un espacio seguro. Pero el rol del terapeuta para poder entregar lo que decía Alamán al principio, que es clave, la confianza y la seguridad para que la persona en el momento se pueda abrir y en esa apertura pueda desplegarse este potencial de sanación interior, es muy importante. Y dentro de la misma sesión experiencial, el poder acompañar desde esta digamos, actitud de espera, en donde soy capaz de preguntarme, bueno, en algún momento también me toca entrar, me puede tocar entrar. No es que yo voy a querer entrar, me puede tocar entrar si es que el paciente así lo requiere, porque ya está establecido en acuerdos previos en la preparación, en donde podría haber un tacto, una mano o incluso trabajo corporal si es que hubiesen bloqueos bioenergéticos en la persona o la necesidad de ir al baño, clave también, por ejemplo, o incluso una palabra, pero la pregunta es, esa palabra, ¿por qué la estoy diciendo? ¿Desde qué lugar? ¿Para qué? Y ahí entonces entran lo que son la pregunta, como qué función y responsabilidades específicas tenemos, la misma que hemos hablado, la de facilitar este proceso para que llegue a buen puerto. ¿Para qué? Para un beneficio de la persona. Y ahí es donde ponemos a disposición también todas las herramientas, los años de estudio y de entrenamiento en herramientas psicoterapéuticas específicas, como por ejemplo la psicología de parte, Internal Family Systems, o terapia cognitiva conductual, que también un terapeuta que puede traer un entrenamiento de ese tipo, o focusing, etcétera. Hay muchos tipos de herramientas que se integran también dentro de este modelo de terapia que pueden ser utilizados dentro del proceso de preparación, experiencia e integración. Y luego de eso, entonces, viene lo que sería también esto que plantea acerca de los aspectos espirituales del individuo. En la terapia psicodélica, desde este marco, ¿no?, de la psicoterapia asistida con psicodélico, no se obliga a que las personas puedan o tengan que tener una experiencia espiritual para alcanzar un estado de resolución interior, un estado de sanación. No es necesario. Es más, hay personas que llegan en este espacio y que no tienen
una creencia trascendente, ni tampoco la quieren tener, ni quieren que se la impongan, simplemente quieren tener su experiencia de sanación y quizá en el proceso se conectan más con la naturaleza, con la existencia y con los valores eh, esenciales de la vida. Y desde ese lugar entonces también se cuida, ¿no?, de que la exploración de los aspectos espirituales del individuo no implican el proceso total de cura. O sea, si es que va hacia ese lugar, buenísimo. Ojalá que todos los terapeutas que realizan este trabajo puedan también contener ese tipo de proceso de apertura psicoespiritual en la persona, pero no necesariamente tiene que ser una obligación para alcanzar el proceso de cura que el paciente busca, porque a veces hay personas que vienen con motivos que quizá llegan hasta cierto punto. Y por otro lado, asimismo también personas que tienen tremendos shocks ontológicos en donde se dan cuenta de que la naturaleza de la vida es algo mucho más allá de lo que yo pensaba y mi, quién soy yo, mi relación, etcétera, que podamos acompañarlo e incluso también, si es que se le abre una búsqueda espiritual, poder quizás sugerir ciertas cosas para que la persona continúe su búsqueda y su camino. Y, y por otro lado también tener cuidado con la sugestionabilidad, que es un poco lo que hablaba Felipe acerca de que es que la planta me dijo, se me apareció Jesús y me di cuenta que en una vida pasada yo fui Cristo o Buda o lo que sea, o que yo hoy día vengo acá y tengo que compartir esta medicina con las personas, entonces estoy en una misión y tengo que hacerlo, o eh, tengo que comenzar a hablar acerca de esto a todo el mundo, y es como que nosotros también como psicoterapeutas tenemos que estar en un centro para poder de alguna manera traer de vuelta a la persona y entregar ciertas preguntas que le puedan ayudar a volver a cierto sentido de, entre comillas, realidad, ¿no? Para que pueda eh, integrarse en lo que es la vida cotidiana y la sociedad, y que la persona, porque tuvo un tremendo despertar espiritual a través de una sesión con psicólico, no termine disfuncional ante sus relaciones, tratando de imponer verdades, caminos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso es súper importante como funciones y responsabilidades que planteas en tu pregunta que debe de asumir y ser, digamos, formado un psicoterapeuta en psicoterapia asistida con psicólogo. Gracias, Santiago. Yo quiero agregar Temazo, la algo. verdad. Sí, por favor, Sí, Felipe. respondiendo a la misma pregunta y vi que Ignacia C. preguntaba también sobre la intuición, algo así, que no puedo meter mal chat porque estoy en el teléfono, ¿ya? Dile pasar la pregunta. Eh, Hay situaciones en este contexto que son como áreas grises, ¿ya? Por ejemplo, cuando una persona está teniendo una vivencia regresiva a su primera infancia, eh, por ejemplo, una persona puede empezar a hablar en su lengua madre y uno es de otro país y no entiende lo que está hablando, ¿te fijas? Eh, Pueden ser experiencias preverbales, desde el marco transpersonal grofiano, le damos cabida a las experiencias perinatales también, y, y traigo esto a las áreas grises porque en muchas de esas situaciones no está tan claro, por ejemplo, que la persona te pueda pedir el contacto corporal. No es tan claro, porque puede ser que la persona en ese minuto no puede verbalizar una palabra en el idioma en el que estamos encuadrados, digamos. Em, o la persona, por ejemplo, de un momento a otro empieza a empujar y se pone agresiva. Entonces, ¿qué herramientas uno tiene para poder acompañar un proceso de ese tipo? ¿Verdad? A mí me ha tocado principalmente la holotrópica, o sea, situaciones que uno las miraba afuera y parece lucha libre. ¿Sí? Y la persona no dijo, oye, yo estoy en un proceso de nacimiento. La persona solita empezó y empezó y empezó y empezó y ahí hay que atajarla, digamos. ¿Fija? Em, entonces, respondiendo un poco también a la pregunta de cuál es el rol de un terapeuta cuando está esto del sanador interno, en realidad el sanador interno está siempre. La única diferencia es que
en el estado de conciencia del psicodélico eso está más presente nomás, pero ese es un concepto que Grof toma de Jung, del self jungiano. Entonces, en realidad, siempre tenemos un principio psíquico que busca dar una mayor integración a cualquier vivencia y por algo podemos decir que en realidad la vida es integrar experiencias traumáticas porque permanentemente estamos tratando de completar experiencias no completadas o integradas. Se nos fue Rodrigo. Entonces, bueno, Bueno, eso son áreas grises que de repente, por ejemplo, en mi caso, para mí que marca la diferencia, también tomando una pregunta de Leonel antes, el tema de la confianza. ¿Ya? O sea, muy distinto hacer una sesión con una persona por primera vez que hacer una sesión con una persona que ya llevamos un proceso, ya nos conocemos, ya por decir 8 sesiones. Ya a la 8 quizá ya hay un mayor permiso, ya hay un mayor conocimiento de la historia de la persona, yo ya sé que la persona tuvo deprivación emocional, entonces quizá esa persona sí me da el permiso para yo, por ejemplo, tocarle el hombro sin que me diga, por favor, tócame el hombro, porque en ese minuto no lo puede verbalizar. ¿Entiendes? Entonces, ahí está el tema fino con esto que hablan del rol de terapeuta, el tema de la intuición, que en realidad, para mi gusto, no es intuición, es ver lo que está ahí, no, es fenomenología. Sí, sí. ahí hay un conocimiento práctico, ¿cierto? Que lo da la experiencia de ese psicoterapeuta. Yo quisiera tomar una pregunta que se ha repetido en un par de ocasiones y que tiene que ver con la ética del acceso a la medicina, a esta psicoterapia. Dice la pregunta, ¿cómo podría hacer que esta medicina tenga un acceso democrático, digamos, un poquito más abierto, considerando los altos costos que existen en el underground, que ya se practican, y también llevado a los lugares donde la psicoterapia asistida con psicodélicos ya es legal, existen altísimos costos, ¿cierto? Que esto tiene algunas razones basadas en seguros y todo el costo que conlleva la legalización. Buena pregunta. Em, bueno, a mí me gustaría añadir en esto que, claro, se habla mucho, se toma mucho esa interrogante desde una perspectiva también económica, y ahí entra como también todo un tema medio político de por medio, el cual es interesante de reflexionar. Ahora, a mí me gustaría decir algo, o sea, todo lo que estamos aquí compartiendo es parte de un, digamos, entrenamiento, formación. Hoy día certificaciones en psicoterapia asistida con psicodélicos no hay, nadie te puede certificar para hacer esto, ¿ya? Lo que sí tú te puedes formar. Y lo que yo creo que es necesario es que las personas que practiquen esto puedan, como dije antes, realizar un proceso formativo colectivo a través del cual puedan ser supervisados, puedan entrenarse, adquirir conocimiento, experiencia, etcétera, etcétera. Y de esa manera, entonces, eh, poner de relevancia que el tiempo que una persona como psicoterapeuta tiene que dedicar a un proceso de psicoterapia asistida a un psicólogo es muchísimo. Es una terapia que requiere mucho esfuerzo. Son muchas horas de trabajo, HH. Entonces, por eso el costo de la terapia es alto. Y por lo mismo, el nivel de calidad de la terapia con psicodélicos tiene que ser altísimo, tiene que ser alto. Las personas tenemos que entrenarnos para que podamos ser, digamos, la posible mejor versión de nosotros mismos en ese espacio terapéutico. Y dedicar mucho tiempo de estudio para poder lograr llegar a eso. Entonces, ¿por qué? Porque esto es un espacio muy delicado. Esto no es una fábrica de salchicha, así como que uno entra y sale del otro lado inmediatamente de una forma totalmente distinta, ¿no? Acá hay un proceso, hay una relación que estamos hablando de paciente, terapeuta, y todo eso requiere de mucho cuidado y dedicación. Por lo tanto, eso es lo que en todas partes
encarece el tema. Ahora, la manera de hacer esto más democrático a futuro, como se está viendo, y es como ha sucedido en Oregon, y en Colorado también se va a llevar a cabo quizás de esta misma manera, son las sesiones experienciales grupales. Y quizás ahí hay muchísimo también que seguir estructurando y viendo, pero sigue siendo un servicio, esto es un servicio caro y que a la larga, ojalá las compañías de seguro pudiesen ponerse de la mano de las personas del servicio de salud para poder también equilibrar la balanza entre buenos terapeutas y buen servicio. Entonces, eh, eso es algo que yo creo que es muy necesario de considerar y además también sacar del punto como de que acá lo que se está queriendo hacer con el servicio de psicoterapia psicológica es como capitalizar dinero. Realmente el esfuerzo que se tiene que poner para realizar este tipo de trabajo es muchísimo y uno haciendo esto no se va a hacer rico, nadie. Simplemente uno va a realizar un trabajo, un servicio con corazón, con amor y con la mejor voluntad para que la persona pueda obtener un buen resultado. Y yo quisiera añadir algo acá y relevar, o sea, revelar un dato que a mí me llegó la semana pasada. Lo que está pasando en Chile con los clubes canábicos que hoy día están vendiendo psilocibina con receta médica. Acá los que realmente se van a llenar los bolsillos van a ser los clubes canábicos con las recetas médicas, no los terapeutas ni las formaciones. Las formaciones, lo que detrás de las formaciones están los profesores, están personas como Felipe, como la Mane, y, y estas personas están queriendo entregar un conocimiento de la mejor manera y hay muchas horas de estudio, preparación de clase, etcétera, para poder formar personas de la mejor manera que salgan al mundo, ojalá dentro de lo más posible preparadas. Pero el kilo de hongo psilocibe disecado hoy día de proveedores que conozco que entregan esto a los clubes canábicos, un kilo de psilocibe vale 10 millones de pesos. Un kilo. Y un kilo de psilocibe tú lo puedes cultivar en un metro cuadrado. O sea, en un espacio muy reducido, no sé si un metro cuadrado, pero en un espacio muy reducido. Entonces, al final, como para poder sacar, digamos, esto de dónde está la pelota de la plata, como que quería compartir ese dato para decir, oye, en verdad acá el tema de la apertura, la regulación y el libre uso de esto, ojalá con receta médica, no sé, que las personas que puedan tener acceso y todo y que nadie se vaya preso, los que van a ganar plata acá van a ser los clubes canábicos vendiendo hongo. 10 millones de pesos el kilo de hongo dice acá. Entonces, eh, lo que es una formación, un diplomado o lo que sea, hay mucho esfuerzo detrás y ojalá que las personas que tomen esas formaciones a futuro lo puedan hacer con, digamos, el, a conciencia de que lo que se está entregando acá es una reciprocidad por un conocimiento y una experiencia detrás de las personas que han transitado este camino y quieren compartirlo con el mismo respeto y humildad y cariño que a nosotros se nos ha entregado. Eso. Gracias, Santiago. Como dijo un abuelo, el intercambio energético, ¿no? Todo es un intercambio. Laini. Em, exacto. Quisiera pedir a Vane, a Felipe, si tienen algunas palabras de cierre para que honremos la hora de todos y todas las presentes. Yo solo decir una cosita más de respecto a esto que estaba hablando Santiago, de la democratización, el tema de lo grupal, definitivamente, como dije al principio, es algo que la holotrópica lo viene haciendo hace rato. Sí implica ciertas formas distintas porque requieren manejo de grupos, son otras cosas que el uno a uno, digamos, o que el dupla con una persona. Y en ese video que yo mandé para el encuentro pasado, yo hablaba de que la gente se forme y sean espacios de práctica. Ese es otro espacio en el cual se podría ofrecer esto, como práctica de terapeutas que están ahí y ofrecerlo de una manera accesible. Em, Simplemente dar las gracias por el espacio. Creo que es muy importante hablar de esto, hablar mucho más de esto, conversar, hacernos preguntas y ojalá tener distintas miradas, distintas cosmovisiones, distintas especializaciones, especialidades, oficios, porque como hemos
eh, expresado, esto es un campo transdisciplinar y en realidad necesitamos este diálogo de muchas otras cosas que ni siquiera hemos mencionado acá, ¿no? Entonces, bueno, gracias y no me extiendo más. Gracias, Felipe. Gracias por conectarte desde allá y compartir todo tu saber. Mane, Ya yo le, les doy mi último comentario que tiene que ver un poco con el acceso, que si es que uno quisiera privilegiar como en estos balances y equilibrios dinámicos solamente la cantidad, evidentemente la calidad pudiera quedar rezagada, la calidad de la formación, por ejemplo, y es importante y a veces pasa, como que los números para que las cosas calcen con las burocracias estatales en el sistema público a veces tienen que privilegiar cantidad por calidad y en estos aspectos, en las terapias con estado ampliado de conciencia, siento que no es transable eso, como que de verdad pienso que la gradualidad al tiempo que tenga como desenvolverse este proceso, que sea pensado desde la mirada del cuidado y de evitar consecuencias. em, en ese sentido, la mirada como de agente terapéutico que tienen en Oregon, como las formaciones, yo creo que se podrían hacer como distinciones también del tipo de persona, o no un tipo de persona en realidad, sino como el motivo de consulta de la persona. Si una persona en realidad tiene como temas de salud mental difíciles, ha tenido grandes depresiones, grandes temas, que hayan impactado en sus relaciones, en su capacidad de salir de su casa, de encontrar trabajo, no sé, como un montón de signos de que puede esto haber estado afectado más allá de la funcionalidad, porque a veces se dice, ah, otra medicina más orientada, que la gente sea una pieza eficiente de la máquina, yo creo que no. Aquí justamente se ve que empiezan a aparecer otros aspectos de calidad de vida, la gente empieza a cuidarse más y ser como más sustentable en hartas dimensiones, cosa que incluye muchas veces dedicar menos tiempo a ese modo orientado al logro de ser demasiado trabajador o trabajadora para producir. Pero lo que quería comentar es que mm, creo importante que exista esa mirada de complejidades diferentes. O sea, hay personas, como decía Santiago, que van por desarrollo personal y no tienen síntomas. Hay personas, esto en otros países, digamos, acá los motivos de salud que han sido como validado el acceso a sustancias que están en la lista uno pero por motivos de salud, también tiene escalas y hay unas escalas de complejidad alta, como por ejemplo en Takiwasi, cuando reciben personas con adicciones severas, no es una terapia de una conocerse, acudir a una sesión y después integración, un par de sesiones, se quedan modelo residencial un montón de tiempo. Entonces, entendiendo la complejidad de ciertas situaciones eh, y, y complejidades humanas de salud mental que pueden haber, hay grados altos que van a requerir que el sistema esté preparado, que si la persona, si el equipo terapéutico está en las vacaciones, y cuando llegue urgencias, la persona de urgencias también sepa qué es lo que, cómo tiene que acompañarlo, porque quizás no es como una transición, digamos, como de estos temas más espirituales y no es un delirio, que sería quizás lo primero que alguien en una urgencia pudiera ver. Em, entonces, bueno, tiene que ser, a mi punto de vista, un proceso gradual y cuidado. Así que eso quería comentar. muchas gracias, Mane. Sí, hoy leía que cuando a alguien se le pasa la mano con la armalina, ve todo en llamas y es como una visión muy, muy común. Ven a la gente, al doctor y a todo el equipo de urgencia en llamas. Bueno, muchas gracias, Vane, Santiago, Felipe, por su sabiduría, por compartir el conocimiento con toda la gente y darse el tiempo en esta actividad que es totalmente gratuita, así que el tiempo es súper valioso y lo han regalado a la comunidad, así que súper agradecido con ustedes. Si quedaron preguntas por responder, vamos a leerlas después y las vamos a compartir a la gente que se inscribió a través de mail o WhatsApp. Así que eso, muchas gracias.
Un abrazo para todos y que tengan muy buenas noches. Chao, 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 Oh, gracias. Gracias, Rodrigo. gracias. chao. Chao a todos, a todas.